Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a un vídeo diferente. Uno de esos vídeos que yo espero que os guste porque os voy a regalar o a castigar con un poquito de mi historia y a contaros un poquito acerca de mí y por qué me gustan tanto los cómics. Porque el mundo de los cómics es tan importante o me ha llevado al día de hoy aquí a donde estamos, a esta mesa donde estoy sentado. Hace un tiempo tuve la oportunidad de probar una aplicación de cómics de compra-venta un poco como Wallapop, pero bien, ¿vale? Con gente maja. Y esa aplicación que se llama Grab se libera ahora mismo. Es una aplicación en la que tenías que entrar con invitación para entrar en la beta. Y pues me han dicho, oye, que la aplicación ya la vamos a liberar en diciembre, por si lo puedes poner en las redes sociales y lo puedes comentar. He dicho, en vez de comentarlo, que es algo muy sencillo y muy fácil y podría haberse quedado ahí, lo que voy a hacer es aprovechar para comentaros que Grab ya está liberada y daros un poco la chapa con el tema de los cómics. Es algo que yo había prometido, que había dicho que en algún vídeo, algún día os contaría un poco mi historia y mi relación con los cómics, que yo creo que es muy bonita. De hecho, os invito a que os quedéis, aunque a lo mejor no os interesen tanto los cómics, aunque a lo mejor no sea un tema directamente de juegos de mesa o de rol, pero yo creo que tiene una historia muy chula y que podemos aprender un poquito más de mí, que bueno, que a lo mejor nos interesa, pero yo creo que puede hacer algo divertido. Así que lo dicho, esto pues para contaros que Grab ya es gratuita, que a partir de diciembre ya podéis entrar en esta app de compraventa de compraventa de cómics. Aquí tengo yo mi perfil y que bueno, que está empezando, que lleva poquito tiempo, pero si os gusta mucho, como a mí, os interesa mucho el tema de los cómics, yo creo que aquí tenéis un sitio más especializado que otras plataformas para dedicaros un poco pues a buscar esas joyas que hacía mucho no encontrabais, o incluso vender alguno de esos cómics que tenéis repetidos o que están por casa y que ya no sabéis qué hacer con ellos. Pero yo os vengo aquí a contar mi película y voy a hablaros de mi libro, en este caso de mi cómic. Empecemos. A ver, yo siempre he sido un niño distinto a los demás, por así decirlo, y no por lo del pelo, ¿vale? Más que nada porque a mí, pues, los primeros años me costaba mucho amoldarme a lo que sería el tema de los estudios. Yo era un mal estudiante, era una de esas personas a las que les costaba bastante estar al nivel de la clase, porque a mí nada me motivaba. Yo cuando estaba en clase no tenía ningún tipo de motivación y el tema de la lectura, por ejemplo, a mí no me interesaba. Yo no leía nada, que es fundamental, todos los niños deberían leer y yo creo que es algo muy importante que ayuda muchísimo a desarrollar multitud de capacidades. Y yo era una persona que no leía. Y es cierto también que de pequeñito yo estaba bastante malo, tenía que ir al hospital muchas veces, y cada vez que yo iba al hospital, mi madre, santa ella, me compraba un cómic que yo cogía, miraba los dibujitos y nunca leía. Y así tenía yo mis cómics que no leía, los libros del cole que me mandaban que no leía, y un montón de cosas que yo no hacía porque a mí el mundo de la lectura no me interesaba para nada, porque no sé dónde tenía la cabeza, en Marte, en Júpiter o en Plutón, pero lo cierto es que mi cerebro volaba en clase y nunca estaba ahí, nunca estaba donde tenía que estar. Nunca atendía a clase porque no me motivaba lo que yo estaba haciendo en el aula, ¿vale? Luego me he rehecho mucho y he conseguido mis estudios y me he sacado todo, pero bueno, eso es otra historia para otro vídeo. Pero el caso es que yo no leía nada. Y un día, estando en pues volviendo del médico, mi madre me compró un cómic que tengo aquí la edición un poco más moderna, que es este Crisis en Tierras Infinitas. Este vídeo que vais a ver aquí no es un top, no es un recomendado, sería un poco los cómics que a mí me han marcado, los que me han llevado a donde estoy. En este cómic, que además es una historia que os hablar un poquito de ella, pasan un montón de cosas, hay un montón de superhéroes, un montón de gente con capa, un montón de gente súper poderosa, pero a mí lo que me llamó la atención fue que en la última página de este cómic, que está aquí, yo vi esta imagen, esta no, está aquí, y yo vi esta imagen, vamos a ver que os lo ponga así un poquito. Una imagen de dos personas hablando en un hospital, una sala, luego volvían, veíamos el ojo de una persona que estaba encerrada en ese hospital, luego veíamos su cara, su cuerpo con una camisa de fuerza, está en una habitación acolchada, está solo en la habitación, más solo, la habitación, la puerta mejor, el hospital, la ciudad, el continente, el mundo. Esta imagen a mí me llamó tanto la atención, me pareció que tenía tanto que contar, que yo cogí el cómic y una vez que lo terminé, le di la vuelta y empecé a leer. Y no he parado desde entonces. Gracias a este cómic, por este cómic yo empecé a leer y soy lo que soy. He leído muchísimos libros, muchísimos cómics, sigo leyendo libros, aunque ahora
el tiempo es un poco más reducido, ahora leo manuales de juegos de mesa. Y he leído muchísimo y fue por este cómic, por este TVO, porque en mi época, cuando yo tenía, pues yo tengo 42 años, en mi época eran TVOs, ¿vale? Todavía no existía el concepto cómic o no estaba acuñado por los jóvenes, para nosotros eran TVOs de superhéroes, TVOs de Mortadelo y TVOs de lo que fuera. Pues este TVO en su época, este cómic ahora, una vez que vi esa imagen y le di la vuelta, empecé a leer. Y me encontré una historia muy buena, me gustó mucho lo que contaba este cómic y yo creo que me marcó también un poco todo el mundo superheroico, me motivaba mi imaginación, no sé, me hacía querer leer más y querer vivir más historias. Y mediante esas historias que yo vivía en mi imaginación, pues al final me fui desarrollando de una manera. Para bien o para mal, yo estoy aquí como estoy, por este cómic y por este Crisis en Tierras Infinitas. De hecho, al final tiene mucha relevancia incluso en el canal. A veces hemos llamado a algunos de nuestros vídeos, hemos hecho el logotipo, bueno, el logotipo no, la frase de mundos morirán, mundos vivirán y el universo no volverá a ser el mismo. Que es una de las frases con las que cerraba esta colección en su día en los cómics. Que eso, mundos morirán, mundos vivirán, mundos morirán y el universo nunca será igual. Con esta frase con la que hemos cerrado y hemos acotado algunos de nuestros vídeos para que veáis un poco la influencia que ha tenido en nosotros. Os hablo un poquito de Crisis para que sepáis qué es, por si algún momento os llama la curiosidad y para que sepáis también la importancia que tuvo este tomo en el mundo de los cómics y no solo en el mío. Crisis en Tierras Infinitas está escrito por Mark Wolfman y dibujado por George Pérez. Son los dos clásicos, las dos estrellas de la época que hacían Teen Titan y hacían un montón de cosas. Y aquí se les encargó una cosa bastante imposible. En esa época, DC Comics se había dedicado a fagocitar otras editoriales más pequeñas, había comprado Fawred City o lo que sea, había comprado un montón de editoriales pequeñas y se había encontrado con un montón de minimundos en los que tenía un montón de superhéroes. Shazam era de la Fawred o la Farcet, no sé cómo se llama, pero vamos, Shazam era de una de estas compañías, por ejemplo, el Capitán Marvel, también conocido como Capitán Marvel de DC, era de estas compañías. Había cómics que trataban de Superman de la época actual, había cómics que trataban de Superman más mayor, un poco rollo Kingdom Come, si habéis leído Kingdom Come. Teníamos un Superman de unos 20, 28 años, teníamos un Superboy, teníamos un Superman de 40 años y ninguno de ellos estaba en el mismo universo. Si la Tierra explotaba en un cómic de Superman, en el cómic de Batman la Tierra estaba perfecta. Son coetáneos, son más o menos de la misma época. Y lo cierto es que todo ese batiburrillo de universos, junto con los que había compró a Blue Beetle, compró a Buster Gold, si no me equivoco, todos estos personajes hacían que DC Comics, que había crecido y había un poco fagocitado, se había comido un poco a la competencia, era una forma de crecer, era comprar a los que estaban ahí, se había convertido en una amalgama de superhéroes que no sabían cómo manejarlos. Y encargaron a Mark y a George la hercúlea tarea de crear un solo universo, de coger todos sus universos, fusionarlos y crear uno solo. Este es el primer crossover de superhéroes que hay en la historia, en el que se cogían un montón de colecciones y todas hacían una convergencia, que luego también lo han usado como una de las crisis, la convergencia, hacían una convergencia en este cómic. En este cómic vemos un montón de superhéroes de distintas edades y de distintos tipos y de distintas editoriales, ahora ya incluidas en esta DC, como la JSA, etcétera, en las que durante una crisis pues todos los universos explotan o todos los universos se destruyen, están destruidos por el antimonitor que intenta cargarse la Tierra mientras el monitor y su heraldo intentan evitarlo, y al final, después de todo esto, queda una única Tierra, un único universo en el que están todos los personajes y ya empiezan a funcionar las colecciones a la vez. Si algo pasa en la colección de Superman, influye en la colección de Teen Titans porque están en el mismo universo. Ahora ya no, ahora ha cambiado y ahora hay 52. Pero bueno, eso es otro tema para otro momento. Pero el caso está en que este momento fue muy importante, se hizo un restart de todas las colecciones, ya solo había un único Superman que seguía una línea, solo había un único Flash. Y fue un momento muy importante en el mundo de los cómics y marcó un poco la línea en realidad de las dos grandes editoriales que son DC y Marvel, porque Marvel nunca había hecho esto de los crossover, pero luego ya enseguida se apuntó al carro. De hecho ahora es tan exagerado que cada 5 o 6 meses hay un crossover muy gordo que te cambia el universo. Y de hecho llega a saturar, ya es imposible seguir una colección sin que en 12 números te tengas que comprar algo de otro lado porque algo ha explotado en algún universo. Pero bueno, dejando aparte un poco este tema, fue muy importante y de hecho pasan algunas cosas muy buenas, muy importantes, y es que en este cómic, aparte de la lucha que hay contra el bien y el mal
que yo creo que marca un poco pues mi forma de ser, porque yo al final soy una persona con un complejo superheroico que te cagas. Yo siempre quería ser siempre digo, como jugador de rol soy un héroe en todas las vidas, menos en una. Y en esa, pues bueno, pues me hubiera gustado, pero no ha podido ser. Pues bueno, hay una cosa muy importante y que también me marcó mucho, aparte de las imágenes, de ver un montón de superhéroes luchando para enfrentarse, fue la historia de Flash. Este Flash, Barry Allen, que es uno de los Flash que había varios en esta historia, consigue soltarse, aquí está luchando contra el Psycho Pirata, que de hecho es la persona que veíamos al final de este libro, y consigue sacrificarse, muere este Flash en una carrera para intentar parar la máquina del antimonitor. Aquí le vemos corriendo, esto es spoiler o no porque tiene 30 años, y le vemos aquí muriendo, cómo su cuerpo se va deshaciendo, cómo ve a algunos de sus personajes y cómo al final Flash se queda convertido en la nada. Hace el gran sacrificio para intentar salvar al mundo, y a mí eso pues la verdad es que me caló mucho. Me caló hasta tal punto que quien cogió el testigo, que era Kid Flash, Wally West, se convirtió en el Flash de ese momento y se convirtió en mi Flash. Se dice que todos los seguidores de DC tenemos un Flash. El mío fue Wally. Fue Wally porque nació de este sacrificio tan importante. Yo a Barry no le conocí, pero con todo esto, os estoy dando una chapa de narices, ponéoslo en podcast. Con todo esto, pues como que yo crecí con ese Wally y vi un poco un personaje con más matices, empecé a ver cómo eran estos superhéroes, y es mi superhéroe. Y también el sacrificio que hizo Barry a mí me parece brutal y marcó un momento muy importante, y no sé, como que le cogí mucho cariño a ese superhéroe porque era el superhéroe que de verdad le había dado todo hasta su vida por cambiar las cosas. Y seguí leyendo cómic, seguí metiéndome más en este mundillo y leí esto que para mí es una de las joyas de los cómics, que los tengo en dos formatos. Crisis en Tierras Infinitas os he enseñado el bueno, tengo por ahí los tomos de Squajaringaos, ¿vale? Pero aquí tengo esta gran saga, que esta desde luego sí que os la recomiendo, leerosla, Legend, ¿vale? Que de hecho tenéis el formato libro un poquito mejor. Y Legend es una maravilla del gran Ostrander, que en esa época este tío hizo algunas de las mejores colecciones de DC, como era ay, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, ahora me saldrá. Sí, los que tienen película que están mala la primera y la segunda es un poquito mejor. El Escuadrón Suicida, eso. Pues Ostrander se encargaba de una de las mejores encarnaciones del Escuadrón Suicida que ha habido en todos los tiempos, en esa época. Y bueno, Ostrander, con los dibujos de Byrne, que son inconfundibles. Aquí tenemos esta cara de Byrne. Este es el Capitán Marvel que os comentaba, de la Fawcett, que se quedó DC y lo integró dentro de su universo. Esto pasa después de DC, después de Crisis, y esto nos mete en una historia un poquito más personal en la que los héroes no son tan héroes, tienen matices, se rompen en algunos momentos, son influenciados, algunos hasta mueren. Están aquí las páginas pegadas con celo. Es una historia en la que vemos a los héroes de DC un poquito más humanos, hasta tal punto que alguno de ellos hasta fallece, y el gran sacrificio o el gran final es que consiguen ganar gracias a su humanidad. O sea, la humanidad de uno de estos héroes, de Billy Batson, de la identidad del Capitán Marvel en joven, el niño realmente es el que consigue cambiar las tornas cuando parece que el mal, el Darkseid, que es el malo de turno, en este caso uno de sus enviados que le había comido la cabeza a todo el mundo, hay una especie de caza de brujas contra los superhéroes, un tema que nunca ha llegado a pasar de moda y que se puede interpolar a otros campos. Pues en esa guerra contra estos superhéroes, contra la gente con capa, que es como nos defienden o nos ponen en peligro, al final los héroes van perdiendo hasta que Billy Batson, como humano, demuestra que el superhéroe al final está dentro de todos nosotros. No sé, estas historias a mí como que me alimentaron mucho mis ganas de hacer las cosas bien, que evidentemente como todos me equivoco y la cago 3 de cada 2 veces, pero es verdad que a la hora de formarse una personalidad de una persona, pues, válgame la redundancia, siempre está visto un poco desde el prisma de las cosas que absorbe. Una persona que se crea o que se cría en un ambiente de cierta manera, un ambiente tóxico, pues acaba pudiendo ser una persona más tóxica. Yo me crié en un buen ambiente en cuanto a lo familiar y me crié leyendo estas historias que ensarzaban un poquito lo que era el espíritu, lo que era un poco los valores, porque al final DC trabaja mucho con el tema de los valores, así como Marvel te da historias más de superación. DC trabaja más con el tema de los valores. Cada una tiene un poco un enfoque distinto. De esto podremos discutir horas y cada uno tendrá una opinión. Pero bueno, esa es la mía.
Y a mí Legend también me marcó mucho porque, no sé, como que me dijo, yo esto es lo que quiero leer y es lo que quiero para mi vida. Yo quiero ser un superhéroe. Yo con esto sabía que quería ser un superhéroe. Sabía que no tenía ningún poder, o por lo menos eso quería. Ahora tengo la super belleza y la super calvicie y el super GSIBR, que es muy bonito, que tiene 8 años. Pero bueno, sí que es verdad que me marcó un poco mi forma de ser, ¿vale? Y luego aparte tenía dos cosas muy chulas, que es que estos tomos, por eso he sacado esto y no he sacado la edición bonita que tenemos aquí, ¿vale? Que realmente es un poco parecido, pero con este papel que no le hace justicia a los dibujos ochenteros. Al final, los que son un poco retroviejóvenes como yo, apreciarán esto. Y es que tenía dos historias, una de Flash, que si ya me gustaba después de Sacrificio en Crisis, perdón, que me voy, después de Sacrificio en Crisis, con esta historia acabé de terminar de enamorarme de este personaje, en el que veíamos a Flash corriendo para intentar salvar a una persona, llevando un corazón o un pulmón, no me acuerdo qué era, en un contenedor, encontrándose con Vandal Savage en el camino, y bueno, aquí después también peleándose con él. Y no sé, como que me gustaban mucho estas historias de este Flash. Y el Escuadrón Suicida, que ya os digo que esta serie de Ostrander en esa época hizo grandísimas cosas. De hecho, esto ha llegado al cine por el trabajo de Ostrander. Ya os digo que esto es lo que ha traído al Escuadrón Suicida a nuestras pantallas, porque esto es muy grande. Luego se han hecho más cosas, se han escrito más cómic, pero la esencia, la buena esencia, la tenían aquí en el Escuadrón Suicida en estos primeros años, en los que los personajes no eran tan buenos y hacían cosas con muchos más matices. No sé, me enseñó muchos estos cómics y son de mis favoritos porque me acompañaron en una época de mi vida en la que yo estaba creciendo y estaba empezando a tener inquietudes hacia todos los lados, y esto pues marca un poco pues esos gustos que tenía. Seguimos. Aquí ya, para revelaros un poquito acerca de por qué mi nombre, cuando se escribo y os contesto en los comentarios, es Piruman, y por qué mi avatar es una especie de robot. Muchos a lo mejor os habíais preguntado, porque llevamos 8 años, para que os hagáis la idea, 8 años y medio, si esto venía de Superman o de qué venía. Pues en realidad esto viene de esto de aquí, de la Patrulla Condenada. Esto, perdonadme la expresión, me puto encantaba, ¿vale? Esto me gustaba muchísimo, muchísimo. De hecho tenemos aquí un Eric Larsen en los primeros años, cuando dibujaba bien, y tenemos aquí unos de los cómics muy, muy guays. Este era el primer número que compré pues en este tomo de 5, en este retapado que hacían, para venderlos un poquito más barato, que ahora los retapados no son más baratos, sorpresa, bienvenidos al mundo de ahora. Aquí te metían 4 cómics por 300 pesetas, cada cómic te valía de normal 1,40, pues te ahorrabas pues 200 pesetas casi. La Patrulla Condenada ya lo conocéis porque ya hemos tenido algo en televisión también, tenemos una serie, primera temporada un poco regulera en algunos aspectos, la segunda es muy buena, la tercera ya la están emitiendo, no la he visto, pero tenemos un poco esa base, esos personajes que eran héroes, pero de repente yo leía unos héroes que no eran perfectos, leía unos héroes con errores, leía unos héroes que se equivocaban, que incluso mentían a veces, como el caso de Arani, leía unos héroes que buscaban encajar en la sociedad, y yo creo que definí un poco el momento en el que yo estaba, en el momento vital en el que al final yo era una persona que leía cómics, que le gustaban los videojuegos, que le gustaba el rol, que le gustaban los juegos de mesa, y vivía en un mundo que no conocía nada de eso. Yo era un condenado en un mundo que no sabía qué era todo esto. Para mí era, no sé, me identificaba un poco con el concepto, un poco outsider, aunque los outsiders no lo leí, pero un poco con ese concepto outsider de estar un poco fuera de todo, y sobre todo veía que se puede ser un héroe equivocándose, y se puede ser un héroe haciendo las cosas de manera equivocada o de manera mala, porque al final la vida a veces te hace cometer errores, y de los errores también se aprende. No sé, yo creo que a mí estos personajes, estas historias me gustaron mucho. Cliff Steele, Robotman, es uno de mis personajes favoritos. Y no sé, como que a la hora de ponerme un nick en YouTube, pues dije, pues tiene que ser algo relacionado con los cómics, que es una de mis pasiones, y me vino a la cabeza este personaje. Podría haber sido Flash, como podría haber sido otro, pero en este caso fue Cliff el que me acompañó y el que me acompaña ahora mismo en mi nick.
En estas historias, pues la Patrulla Condenada, os podéis imaginar, si habéis visto la serie o si conocéis un poco de qué va, son una especie de desarrapados que tienen unos poderes que les han alejado un poco de la sociedad, con los que no pueden convivir en sociedad con el resto de la gente, como por ejemplo el hombre y la mujer negativa, que no pueden quitarse las vendas, o Cliff Steele, que es un cerebro dentro de un cuerpo de máquina, y que se enfrentan pues a otros seres que son al final peores que ellos. Hacen algún cameo con el Escuadrón Suicida también por aquí. Y tenemos eso, los primeros años de Larsen, que este tío dibujaba muy muy bien, y al final Erik Larsen acabó haciendo cosas un poquito raras, personajes súper hinchados, no dibujaba fondos. Pero en esta época, en la época de Larsen en La Patrulla Condenada, incluso después en Halcón y Paloma, es brutalísima. Aquí con el General Immortus. Y estos personajes, hay algo de ellos en la serie de ahora de La Patrulla Condenada, pero es cierto que la serie de ahora se basa en la patrulla de Grant Morrison, que es muy buena. De hecho, me ha salido un gallo condenado. De hecho, la patrulla de Morrison, yo admito que es un poquito mejor. Pero esta patrulla condenada sentó unas bases y llegó en un momento muy importante. Todos estos cómics te los lees ahora y evidentemente no funcionan tanto como funcionaban hace 30 años. Pero es verdad que yo le tengo un cariño especial a esta patrulla porque llegó y me enseñó también otras formas de entender a los superhéroes. Porque yo venía de epopeyas galácticas, el marino soy, de epopeyas galácticas de George Pérez y Mark Waldman en Crisis, venía de aventuras más introspectivas como Legend y pasaba por La Patrulla Condenada, habiendo pasado por un montón de sitios más, en la que los héroes no eran tan héroes o no parecían héroes si iban por la calle, un poco como los X-Men o La Patrulla X al principio, que también me encantan. Aquí vais a ver casi todo DC, porque yo de pequeño leía DC, justo leía Marvel y no lo cambiábamos. Así hemos leído tanto cómic. Pero sobre todo yo era muy fan de DC. Seguí leyendo, luego como a todos nos pasa, hubo una época en la que dejé de leer cómic, en la que al final, pues bueno, pues el mundo de los cómics, cuando estás estudiando o empiezas a trabajar a lo mejor, es más complicado, no tienes tanto dinero, o te gastas el dinero en juegos, y dejé de leer un poquito en cómic. Y siempre hay un cómic que te vuelve a llevar, siempre hay otro que dices, no vas a salir de aquí nunca, porque si quieres ser feliz tienes que estar aquí. Y fue ese momento en el que descubrí a uno de mis grandes gurús en el mundo de los cómics, que es Geoff Johns. Geoff Johns, el guionista. Y fue con este Green Lantern Renacimiento. Green Lantern, todos lo conocéis, todos habéis visto el tío verde con el anillo, que también es un personaje muy chulo, Hal Jordan. Hay un montón de Green Lantern más, pero bueno, Hal Jordan. Y Hal Jordan durante los años 90, 80, 90 era una serie que funcionó durante un tiempo, luego hubo una bajada y decidieron que para darle un final a Hal Jordan lo iban a convertir en Parallax, lo iban a convertir en un enemigo y se iban a cargar a todos los Green Lantern Corps. Una de estas cosas que hacen las editoriales que nadie entiende. Pero lo hicieron. Parallax o Hal Jordan se infectó por esa especie de mal y se cargó a sus compañeros del cuerpo en unos cómics que yo tengo por ahí además esa parte. Y es como, jolín tú, lo que estoy leyendo. Es un poco intentar romper las reglas establecidas y hacer algo distinto, que a veces las editoriales pierden un poco la cabeza por hacer eso. Y hay veces que funciona muy bien y se crean grandes cosas, como puede haber sido incluso, pues no sé, incluso Kingdom Come viene un poco de eso, de hacer algo muy distinto, más rompedor. O God Among Us, que de las últimas está también muy bien y viene un poco de cargarse todo lo que está establecido y darle una vuelta. Y Green Lantern murió. Green Lantern murió, desapareció y estuvo junto con Barry Allen, que hemos hablado antes de él, ese primer Flash que yo vi ese sacrificio. Ambos personajes estuvieron muertos 20 años, pero no 20 años de los cómics, 20 de tus años y de los míos. O sea que yo había crecido, había visto a Green Lantern con 14 y a lo mejor volví a leer de él con 34 o 35 porque Green Lantern volvió. ¿Y cómo volvía? Volvía con Geoff Johns. Este tío es un puñetero maestro. Este Geoff Johns es un guionista que lleva bastante tiempo, trabaja sobre todo para DC, ha hecho cosas para Marvel también y para otras editoriales, pero lo bueno que tiene Geoff Johns es que te coge toda la historia de DC y te dice, vamos a ver cómo es esto, pum, 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 y cogiendo todo, te crea una historia, utilizando todos los elementos, coherente, que si has leído Green Lantern hace 20 años y lo lees ahora, todo tiene sentido,
no obvia u olvida datos, porque lo malo de los superhéroes o de las series de cómics, si habéis leído alguna, es que de repente pasa una cosa, el status quo siempre se conserva, un guionista llega y dice que Peter Parker que no es mutante, que es alienígena, y luego llega el otro y se lo carga y dice que eso es mentira, que Peter Parker, que tiene un clon, ¿vale? Por poner ejemplos. Pues todas esas cosas, Geoff Johns lo que hace muy bien es que respeta toda la historia o todo el sabor que tiene el personaje y lo integra. Ha conseguido renacer este Green Lantern, ha conseguido un poco relanzar también a Barry Allen, que ya ha vuelto con nosotros, aunque sigo prefiriendo a Wally, lo siento Barry, es lo que hay. Y ha conseguido incluso que Aquaman mole. Un tío que consigue que Aquaman mole es un dios. Y punto. O Jason Momoa cuando hace la peli. Pero este tío, Geoff Johns, es un máquina, es un maestro. Y con este Green Lantern Renacimiento, a mí me volvió el gusanillo de los cómics. Fue uno de los... A ver, no empecé con este, pero fue uno de esos cómics que dije yo, a gastarse los dineros todos los meses. Porque aquí pues teníamos esta historia en la que descubrías que Green Lantern en esa época fue infectado por Parallax, y Parallax en realidad era una especie de impureza amarilla que tenía la lámpara con la que recarga su anillo, y al final pues como que exculpa un poco a Green Lantern de lo que había hecho, que por cierto Green Lantern se volvió loco porque Mogo se llama, Mogo puede ser, porque destruyeron la ciudad de su hermano, Coast City creo que fue, destruyeron toda la ciudad, mataron a millones de personas y los Green Lantern no le permitieron ir porque tenía que estar en otro sector haciendo otra cosa, y fue eso lo que le volvió loco y lo que hizo que se volviera contra todos los Corps e intentar acabar con los Guardianes, porque habían antepuesto una misión y la jerarquía, por así decirlo, a intentar salvar a su planeta, y eso le volvió loco. Pero aquí pues vemos cómo Green Lantern se enfrenta a sus fantasmas, cómo descubre que fue la impureza amarilla la que lo infectó y lo transformó, y cómo se enfrenta a esa impureza y cómo vuelven a hacer Green Lantern de nuevo, una vez volando alto, una vez Green Lantern, siempre Green Lantern, que sería un poco la frase mítica de estos Green Lantern, de este cuerpo de los Corps. Han pasado muchas cosas en los Green Lantern, ha habido épocas muy buenas, ha tenido unos años que ha sido la serie más vendida, o sea, flipante, y fue un poco todo por ese principio de Geoff Johns. Y en lo personal, a mí me pilló en esa época en la que yo no leía tanto, y esto me devolvió otra vez la ilusión por los cómics, y aunque ahora estoy otra vez en esa época en la que me falta descubrir algo que me levante otra vez la ilusión, fue un momento también importante porque me ayudó un poquito a eso, a seguir leyendo. De hecho, yo me gastaba 40 y pico euros en cómics todos los meses en estas series. Fue esos años, para mí, la época dorada, los años 2000, 2000 y pico. Voy a ver si veo este cómic de cuándo es, si lo veo rápido, y si no, ahora le damos un boleto. Esto salió en el 2006. Pues son esos del año 2000, 2005 a 2015, ha habido 10 años que DC ha molado todo. Y es el año de Green Lantern y es el año de esta puñetera maravilla que es Crisis de Identidad. Crisis de Identidad, que lo tengo aquí. Tiene 3 tomos, ahora viene todo en un tomo recopilatorio y es, por así decirlo, la fase adulta de DC en la que la influencia de las películas, lo fuerte que estaba pegando Marvel con algunas de sus series y con algunas de sus películas, Agentes de S.H.I.E.L.D., etcétera, hizo que DC se pusiera un poquito más las pilas y se cargara un poco ese halo de... Eso es un cómic de gente muy poderosa que se enfrenta a gente muy poderosa y es para niños, para contar historias más adultas. Y para contar historias adultas apareció Brian Meltzer, que realmente es un escritor de novela y algunas cosas de serie. Cogió Crisis de Identidad, cogió este cómic y escribió una de las mejores historias, si no la mejor, que se ha escrito en DC. Y digo un poco, Este también sería uno de los recomendados. Así como los primeros cómics más viejunos no se iban a gustar, Patrulla Condenada tampoco se iban a gustar, Green Lantern Renacimientos molaría mucho, Legend yo también me lo leería, y me leería Crisis de Identidad porque creo que también es muy importante. Y esto, si bien esto lo he sacado porque no puedo hacer un vídeo de cómics sin hablar de este cómic, tampoco me marcó nada en ningún momento, no fue nada especial, pero ya os digo que me parece, para mí, lo más alto que ha llegado DC a la hora de escribir historias es esto. O sea, ¿quién no se lo quiere leer ahora, verdad? Aquí te cuento una historia en la que los superhéroes se enfrentan a algo, un asesino que ha ido eliminando a algunos de ellos y no saben quién es. Y de hecho, pues bueno, típico funeral, muere gente muy importante
y está Batman, y Batman, de hecho, sí que me influenció porque Batman aquí lanza una pregunta muy importante, que es la pregunta que yo utilizo muchas veces cuando juego al rol o cuando intento descifrar un misterio en una partida, y es la pregunta de ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia realmente? ¿Quién es la persona que se beneficia en un conflicto? Cuando alguien muere en una película o un tal, ¿quién se beneficia? ¿Se beneficia el nieto? Pues el nieto es sospechoso. ¿Se beneficia el difunto? Pues el difunto es sospechoso. Y esa pregunta de quién se beneficia, dije yo, coño, es que es verdad. ¿Quién se beneficia? Pues aquí, en este crisis de identidad, nos enfrentamos a una crisis en la que además descubrimos que los superhéroes, esos héroes puros, blancos, que habíamos visto, habían cometido un pecado imperdonable, hace muchos años, un pecado que arrastraban, que escondían, que no habíamos visto, y descubres un lado oscuro del mundo de DC, un lado que no te imaginabas, y te cambia tanto el concepto y dices, wow, qué fuerte, y dices, ¿y si esto fuera así? Es como esto que has visto ha sido verdad, pero ha sido verdad porque hicimos algo horrible. Y hay una verdad horrible aquí escondida, hay una verdad terrible que acompaña esta crisis de identidad en el mundo de DC, del universo de DC, que igual no os quiero hacer spoiler, pero que también nos lleva luego al desenlace, que no os quiero revelar evidentemente, en el que Brian Meltzer consigue contarnos una historia con sus actos, bien escrita, con su tensión, en la que te invita a que busques tú al culpable, al asesino, a que pienses en quién ha podido ser, a que des un poquito tus teorías. Y tenemos algunas de las muertes más impactantes y más importantes de los cómics de DC de la actualidad y que a día de hoy siguen vigentes. O sea, cosas sobre personajes principales. Y principales es un Batman, es un Robin, es un Green Arrow, que a lo mejor no conocéis tanto a Green Arrow, por ejemplo, ahora sí, porque tiene serie. O a Ralph Digby, el hombre elástico. Pero cosas sobre los personajes principales de DC que te cambian el universo. Este es el cómic de DC que deberíais buscar y deberíais leeros para entender por qué a mí me gustan tanto los cómics. No sé si en Grap está, pero lo podéis buscar, yo no lo voy a vender. Hay un tomo, que probablemente algún día me compre el tomo, pero tengo los 3 en grapa, porque bueno, son lo que me compré en su día y yo para estas cosas también soy un poco friki, y si puedo conservar lo que me he comprado, lo conservo. Y seguir leyendo, evidentemente después de estas crisis de identidad, que vamos a mirar el año, pero imagino que rondará el 2000, si será el 2006, aquí estará por el 2010 aprox, no sé si lo pondrá por aquí. Vamos a ver. Ah, no, esto es 2004, vale, esto es de la misma época. Tenía que haber salido antes incluso que Green Lantern. Pues esto aquí, Identity Crisis fue de 2004 y aquí se publicó un poquito más tarde. Vale. Pequeño lapsus del tiempo. Pero bueno, ya os digo que esto realmente no era por la influencia en sí, sino por cómo es la historia. Para que veáis que esos 10 años en los que estaba Green Lantern, estaba esta crisis de identidad, fueron esos años dorados para mí. Pero claro, luego pues empecé a ver la cara un poco peor del tema de los cómics, y es que una nueva crisis, un nuevo universo que se destroza, ahora todo se rompe, ahora lo unimos todo, ahora hacemos un restart, ahora volvemos a poner el número 1, ahora hay otro Superman, ahora no, ahora sí, y al final acabas un poco cansado porque estas jugadas de marketing empresarial, de las editoriales, marketing editorial mejor dicho, para volver a captar a lectores, hacen que los lectores que llevamos más tiempo sintamos una pereza enorme por seguir leyendo. Al final nos matan un poco, los mega eventos nos acaban matando, no sé si os habrá pasado. Y es verdad que esos 10 años fueron brutales, pero cuando Green Lantern empezó a caer, cuando Superman empezó a dejar de interesar, porque Superman tuvo unos años muy buenos, porque Superman es un buen personaje, pero contar historias de Superman es muy difícil, porque es muy poderoso. Y un guionista que sepa usar a Superman contará unas grandísimas historias, y de hecho las hemos vivido y las hemos visto en esos 10 años más o menos. Pero contar historias de Superman siempre ha sido muy difícil. De hecho, yo creo que son los últimos 20 años donde están de las mejores historias de Superman. Ha tenido una época más baja, que yo es cuando lo dejé de coleccionar, porque yo sí que la seguía, y ahora vuelve a estar bien, ahora Superman vuelve a molar. Pero bueno, como os digo, dejé un poquito de lado el tema de los cómics, lo dejé un poquito abandonado, y volvió a aparecer por mi vida un cómic que me volvió a llevar otra vez a este redil del que seguramente no salga nunca. Y es este que lo conocéis además, Los Muertos Vivientes. Los Muertos Vivientes. ¿Quién no conoce a Los Muertos Vivientes de Robert Kirkman?
pues seguramente lo conozcáis, aunque solo sea por la serie de televisión. Yo empecé a leer estos cómics porque me los dejaba un amigo que se los imprimía en el trabajo, se hacía un librito con ellos y me los pasaba fotocopiados, ¿vale? Y me gustaron tanto que en cuanto hicieron la edición en castellano, porque en esa época no estaban, los sacaba de estos fansub que te los traducen y demás, en cuanto salió en castellano me lo compré tomo a tomo y me fue leyendo las aventuras. Cuando yo llevaba la mitad de la serie, que de hecho me la había leído en inglés traducido por fans y me la había vuelto a leer en castellano de la mano del Planeta, es cuando empezaron a sacar la serie de televisión y cuando empezaron a ver, empezó a haber este fenómeno zombie que ha funcionado tantos años. Os voy a decir una cosa, y es totalmente cierto, si os ha gustado Walking Dead, aunque sea un poco, por lo menos la primera temporada, que es la buena, yo lo dejé después, luego os cuento por qué, los cómics te cuentan muchísimo más. La primera temporada es la punta del iceberg, estáis rascando sobre un universo muy rico en el que este pibe, este tío, este Kirkman, nos consigue adentrar en un mundo que merece muchísimo la pena. Esto lo puede leer todo el mundo, al final son historias más bien cotidianas, en un universo posapocalíptico en el que hay un montón de zombies. Hay una frase muy importante en este libro que es cuando dice: estamos rodeados de zombies, nuestra vida sabemos que en algún momento va a acabar, estamos condenados al fracaso, nosotros somos los muertos vivientes. Esa es la frase que te hace boom la cabeza y está más o menos a la mitad de los 30 y pico volúmenes que tiene, 30 y pico tomos como este, ¿vale? 4 en tomo grande creo que son, y esa frase te explota la cabeza. Yo cuando empecé a ver la serie, la primera temporada me gustó mucho, segunda, tercera y cuarta bastante flojas y ahí lo dejé. Cuando se cargaron a mi personaje favorito, dije ya no leo más, ya no veo más serie, aquí te has sobrado. Y es cierto que los libros son mucho más crudos, pasan cosas mucho más puñeteras y hay cosas que no te crees, que dices tú, no me puedo creer lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo. Kirkman explora lo que es la humanidad, lo que explora el ser humano y cómo consigue incluso transformarlo en un monstruo de tal manera que aquí los menos horribles son los muertos vivientes y los más horribles es cómo la humanidad en un estado de desesperación puede llegar a hacer cualquier cosa para sobrevivir y sin importarle lo más mínimo el prójimo. Kirkman explora esto y lo explora muy bien y yo os digo que tiene unos primeros 10-15 tomos que son brutales y luego le pasa lo que le pasa a muchas series y es que cuando Kirkman ya había escrito un tercio de lo que quería hacer con su obra, apareció la serie de televisión, dedicó más recursos a la televisión, la serie de cómic, el cómic empezó a bajar de nivel, tiene un valle en el que hay muchos tomos en los que dices, mira, esto ya me lo has contado y esto directamente no me interesa. La parte de Negan, que en la serie es muy importante y en el cómic también mola igual, es igual a la parte del gobernador que había contado antes. Dice, me estás contando lo mismo. En los cómics está el gobernador, que es igual, y luego está Negan, que es lo mismo. Y digo, ¿por qué me cuentas lo mismo? No lo sé. Pero bueno, y seguí leyendo mis cómics hasta llegar a este tomo, que es el 28. Y aquí, Kirkman, bueno, a ver, que no quiero hacer mucho spoiler, pero quiero que veáis un poquito el dibujo que tiene. Lo que molaba, lo que tiene gracioso de este personaje, de este escritor, del guionista, mejor dicho, perdonadme, es que no te puedes encariñar con ningún personaje porque a todos se los carga. Y en este tomo 28 se carga otra vez a mi personaje favorito. Así que aquí le castigué, dije, no voy a leer nada más de ti. Dejé la serie en el número 28, dejé de comprarme cómic y lo he tenido castigado como 4 años y no he vuelto a leer nada de él, para que veáis cómo somos los lectores de cómic, que le tengo castigado. Y hasta tal punto que no me he leído nada de él en 4 años y a los 4 años he vuelto, me he leído el final, ahora os contaré por qué, y tiene un gran final. Yo creo que Kirkman consigue incluso vencerse a sí mismo porque él tenía planeado un final un poquito peor y él lo comenta, habla del final que tenía planeado, tú lo lees y dices tú menuda mierda, pero consigue vencerse a sí mismo y consigue darle al cómic el final que merece. Así que Walking Dead tiene un final digno, tiene el final que merece, tiene un final que habrá gente a la que no le guste porque esto pasa siempre y es normal, tenemos cada uno nuestras opiniones, pero consigue darle ese final. Nunca te perdonaré por lo que has hecho, Kirkman, por matar a mi personaje, pero me gusta tu final, que lo sepas, ahí te lo dejo, dale un like, Kirkman. Y Los Muertos Vivientes también me volvió a llevar al mundo de los cómics, me acompañó justo los primeros años del canal, cuando estábamos haciendo La Mazmorra, y es de las poquitas series que seguía Superman, seguía Flash, seguía Batman, que Batman siempre ha molado, o sea, no ha habido año que no haya molado Batman, y seguía Los Muertos Vivientes, y poquito más. Y siempre me ha acompañado y me parece que es una gran serie que también ha marcado mucha tendencia y que nos ha enseñado en la televisión
parte de la magia que tiene realmente el cómic. No me he visto toda la serie, yo os digo, lo dejé en la cuarta temporada, creo que luego levantan las últimas, incluso las últimas temporadas he escuchado que está muy bien, tendría que verlas, pero no sé si me va a dar la vida. Pero bueno, yo me volví a enamorar de los cómics con muertos vivientes y me volví a enamorar de Kirkman con Invencible. Invencible, que lo está coleccionando Chemi, que Chemi también colecciona cómics. Aquí coleccionamos cómics Chemi, Justo y yo. Justo ya no sigue casi nada porque no le da la vida. Chemi sigue coleccionando, es de DC como yo y yo soy de DC también. Y hemos coleccionado alguna cosita en Marvel, ¿eh? A mí Spider-Man, por ejemplo, me flipa, los X-Men me flipa y Kitty Pryde es uno de mis personajes prefes. Kitty Pryde, la gata sombra, junto con Flash y dos cositas más serían mis personajes prefes. Pero bueno, para que veáis. Me leí Invencible, Invencible está también en tomos, lo está haciendo Chemi, como os digo, yo ya me lo he leído por ahí. Y está muy muy bien, es una serie muy buena en la que vemos un superhéroe un poco también atípico en cuanto a las cosas que le pasan. Sería un superhéroe quizás un poquito más real porque intenta ser un superhéroe y acaba cagándola, o acaba salvando a quien no debe, o acaba muriendo gente por su culpa porque no controla bien sus poderes. Y creo que cuenta una de las mejores historias de superhéroes en 144 números, si no me equivoco, 147 aprox, que se han contado en la historia del cómic. Es muy recomendable, Invencible. Hay una serie, de hecho la serie no está nada mal tampoco. Lleva el ritmo narrativo de otra manera, pero funcional, o sea, está muy bien. Y cuando me leí Invencible dije, Kirkman, cabrito, qué bien escribes, me voy a terminar Walking Dead. Me terminé Walking Dead y dije, plus, plus, plus. Y así es, y así soy, y así se lo hemos contado. Para que veáis, ahora mismo no leo mucho, ya os digo que solo sigo Batman y Flash porque son mis... Batman siempre ha molado y Flash es mi personaje. Y bueno, siempre lo he pensado, digo, tendría que coger algunas cosas de Marvel, alguna cosa de Spider-Man que me mola mucho, los Vengadores que ahora molan también, pero cuesta mucho empezar desde un número uno, que aunque hagan los reboot, perdón, cuesta mucho empezar, pero me gusta mucho leer y seguramente siga leyendo cómic mientras el espacio me lo permita. Y yo creo que todos estos cómics me han llevado aquí, me han llevado a ser como soy. Aquí os he dado un poquito más de mi historia. En cuanto a mí, pues al final pues seguí estudiando, mejoré un poquito las cosas, acabé sacándome los estudios que quería, el técnico superior de especialidad electrónica, o sea que bueno, conseguí hacer un poquito lo que quise con eso. Pero los cómics me han ayudado mucho a entenderme a mí mismo, a ver el mundo como podía ser, o sea, a ver cómo se podía, cómo con los sentimientos, cómo se podía ser un poquito héroe y eso al final cambiar un poquito las cosas. Al final yo creo que en la mazmorra también somos un poquito héroes a veces, porque sacrificamos mucho tiempo para hacer este tipo de comentarios, este tipo de vídeos, que al final, pues bueno, hay gente que se quedará hasta el final, poquitos, pero yo creo que podemos hacer cosas muy bonitas entre vosotros y nosotros. Y todo esto también, una de las semillas ha sido el mundo de los cómics. Y si no, ¿por qué hay 3 personas en la mazmorra de Pacheco que han leído un mogollón de cómics? Yo creo que al final algo tiene que haber aquí, ¿eh? Algo tiene que haber. Y este vídeo que he hecho ahora, que es un poco atípico, y os pido perdón si no es lo que esperabais en un canal de juegos de mesa y rol, que veáis que también es muy importante porque es una parte grande de nosotros y también os ayuda un poco a entendernos cuando algunas veces hablamos o nos emocionamos mucho con cosas relacionadas con el mundo de los superhéroes. Y esto es, yo seguiré aquí con mis cómics, seguiré con Grab, con la aplicación, que les mando un saludo a los chicos de Grab y nada, y espero que os haya gustado. Y si os ha molado, os puedo hacer otro vídeo en un futuro enseñándoos algunas joyas del mundo de los cómics que tengo en casa, cómics que me han gustado también mucho, aunque a lo mejor no tienen tanta importancia en mi timeline, en mi vida, pero sí cómics que me han gustado un montón, que estuve el otro día mirando y hay 6 o 7 cosas que es que hay que leérselas sí o sí. Así que gracias y esto es una cosa para no pasar página. Chicos, chicas, hasta el siguiente vídeo. Adiós.